Hola mis amis, ¿cómo están? Me voy a peinar primero. Les iba a decir que este video ya lo grabé, ya lo filmé, todo, pero lo hice sin audio de micrófono del celular. Porque acá hay un eco que no sé si... O sea, cómo estarán escuchando ustedes en este momento. Pero yo supongo que con esto se va a escuchar mucho mejor. Este video ya lo filmé, les expliqué todo lo que había sucedido con el tema de la casa. El audio era una cacona, el audio, así que agarré y dije, bueno, lo voy a tener que filmar otra vez. Pero bueno, acá yo vengo a explicarles toda la situación de cómo fue, por qué me mudé, dónde me mudé, lo que me costó mudarme, porque la verdad que ha sido una odisea. Yo pensé que era muchísimo más fácil mudarse, evidentemente no. Aquí vengo a contarles esas cosas. Me ausenté 25 días de YouTube. Es más, mañana se sube el video a mi canal principal y no sé si voy a llegar a hacer este video para subirlo mañana al mismo tiempo. No creo que llegue, pero yo le voy a poner todo. Cuestiones sobre las personas que se han mudado y que me van a poder comprender, porque es muy difícil. Yo no sabía que era tan difícil. Difícil junto también con otra cosa: la soledad. Vamos a hablar de ese tema también. Sentate, prepárate algo, un mate, un cafecito, algo. Yo no me preparé nada, soy un gil, no me di cuenta, pero bueno, no importa. Yo vivía con mis padres, amores de mi vida y con mi familia y toda la bola. Bueno, y dije, bueno chicos, ya 47 años, básicamente me tendría que estar mudando, ¿no? Bueno, se me ocurrió la idea de empezar a buscar cosas para mudarme. De ahí también el video que está en este canal, que es mi canal secundario, donde empecé a buscar casa. No sé, hace como 6 meses, no sé cuántos meses, hace 4 o 5 meses, no sé cuánto era. Requisito que yo necesitaba de la casa: internet, fibra óptica sí o sí, que a todo Rosario no llega. La parte donde estoy yo, la periferia, pues no llega. Pero sí una empresa sola, que es la que yo tenía en mi casa, que me mudé a 5 cuadras de mi casa, pero eso es tema para después. La cuestión es que yo necesitaba eso, necesitaba que esté cerca de mi casa, porque mi familia, mi casa, mi barrio, todo necesitaba que esté todo cerca. Entonces era una de las cosas fundamentales que yo necesitaba para poder mudarme. Y como básicamente estoy viviendo de YouTube, es como que, bueno, chicos, necesito sí o sí un internet bueno. Una fibra óptica, porque cuando vos haces stream o haces vivo no puedes tener microcorte, no puedes tener nada porque, chao, se hace una caca. Cuestión, me puse a buscar, encontré una casa genial, a 3 cuadras de mi casa, era hermosa, tenía 2 piezas enormes, era increíble todo. Llegaba la fibra óptica, era un interno, porque yo no quiero tener vecinos, porque si yo tengo vecinos, los puedo molestar, y yo nunca tuve ningún problema con nadie. Y el tema de los ruidos molestos, porque yo, al ser músico, al trabajar haciendo ruido, básicamente yo gano en base al ruido que yo puedo hacer. Tanto sea con la música o tanto sea para filmar videos, para poder gritar tranquilo y que no se piense que están matando a alguien, porque ustedes ya saben lo que yo grito en mis videos. Entonces no es fácil conseguir una casa donde no tenga vecinos. Por eso yo tampoco quería un departamento. Era una casa interna enorme, no tenía vecinos. ¿Qué pasó? Se me dio muy rápido, me asusté, chicos. Sí, un poco de piedad. A ver, yo tenía decidido que me quería mudar y todo, pero me abrumó la idea de que sea tan rápido. Entonces, ¿qué pasó? Esperé una semana. Mala decisión. Ahora, mala decisión. En el momento sí, porque todo después encaja. O lo haces encajar, depende. Pero yo creo que encaja. También decir que todo encaja o buscarle la encajación es también una forma de cuidarse, digamos, y que no pierda valor toda la otra búsqueda que vos hiciste. Bueno, le mando un mensaje a la chica cuando me decidí. Dije, ay, hice mi duelo de mi casa, todo. Le mando un mensaje y le dije, che, ya está, como para... Vamos, le digo, voy. Ay, me dice Emma, ya la alquilé, qué sé yo, y yo... En serio. Fue mi primer desilusión, mi primer... Va a hacer ruido esto. Fue mi primer desilusión, fue mi primer... Entonces fue como raro, fue mi primer casa. Entonces como fue todo muy... En serio, bueno, no importa. Hacerse fuerte, mierda. Pasó el tiempo, seguí buscando casa, seguí buscando casa. El video anterior de este canal está las otras casas que yo fui a ver, o una o dos, no me acuerdo ya de ese video, que eran hermosas también, ¿me entendés? Pero siempre pasaba algo que después yo me di cuenta por qué pasaba. Acá en Rosario hay muy pocas casas en alquiler. La mayoría se venden. Yo calculo que tiene que ver por un problema económico, ¿viste? Como del país en sí, pero bueno, yo hablo de Rosario. La situación es que todas se venden. ¿Y quién se puede comprar una casa hoy en día? ¿Quién? O sea, nadie teniendo un trabajo normal o común o convencional tal vez se puede comprar una casa, chico. Y menos a esta edad. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es? Es ponerse ya una cosa, una mochila al hombro, que chico, nadie se puede comprar una casa a esta edad. Ni a esta edad que yo tengo 15, no sé si sabían. Es muy difícil. Entonces, bueno... Quiero que ustedes también me vayan comentando cosas y vayan diciendo, que yo los voy a ir leyendo, y quiero saber si ustedes también vivieron una experiencia así o algo de eso. Y si se abrumaron, no sé, porque tampoco, chicos, espero que a todo el mundo le haya pasado como a mí, porque si no me siento, ¿qué? Seguí buscando casa en páginas de internet, la mayoría como que llamabas y no te respondían, todo por medio de inmobiliaria. Cállate, que no sabes el tema que te tengo que contar acerca de eso. Iba a ver las casas, me encantaban, eran espectaculares. Yo, no espectaculares de lujo, ni de nada, ni de cosa enorme, no, yo no necesitaba eso, es más, fui
fui a averiguar una casa que sabía que tenía humedad, que estaban como las paredes media rotas, en cualquier momento se caía, pero no me importaba, porque yo no busco eso, nunca tuve ese lujo de decir, ay, tengo la pared con humedad, ay, qué terror, no, chicos. Entonces fui a ver cualquier casa, o sea, había casas que valían nada, y yo dije, bueno, chicos, a ver, ajustémonos a mi realidad, que mi realidad es de la pobreza, básicamente. Terribles que no saben lo que era. Pero yo, viste, el barrio, bueno, viste que hay barrios que, o sea, si bien pasan cosas malas en todos lados, hay barrios que son un poco más candentes. Mi alma. Ya tú me entiendes, ya tú sabes lo que yo digo. Y bueno, también como el desarraigo, ¿me entiendes? Un barrio no conozco a nadie, yo en mi barrio los conozco a todos desde que son chicos, todos me conocen a mí desde que yo soy chico, entonces como que es otra cosa, ¿se entiende? Me pasó 2 veces o 3, ya no recuerdo porque yo malos recuerdos los bloqueé, los eliminé de mi cerebro y no me acuerdo qué pasó. Eso calculo que es un método de defensa del cerebro, yo me olvido de las cosas. Me decidí en esas 2 oportunidades que yo ya la casa la sentía mía, yo digo, ay, acá voy a hacer esto con los chicos, ay, acá voy a dar clase, esto lo voy a hacer así, uy, este fondo para YouTube, esto que el otro. Ya tenía todo en mente y era todo ideal. Esperen que... Porque chicos, tecnología, ¿qué pasó? Bueno, ahí está. ¿Está bien ahí? No, bueno, sí, no importa. La primera vez que me decidí fue por una casa tremenda. Tenía terraza, tenía parrillero, tenía una pieza arriba para poder dar clases o para hacer YouTube. Tenía cochera, que no sé ni para qué, no tengo ni auto, no sé qué, pero bueno, siempre se podía usar para algo. Se agradece siempre un espacio más en la casa. Bueno, me decidí, le digo, papi, le digo, llévame. Le digo, me llevó, qué sé yo, vimos la casa, todo. Vamos a la inmobiliaria ya, pa, le digo, porque me la van a sacar de las manos. Fui, qué sé yo, a la inmobiliaria. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Pará, porque esto fue así. Yo mandé un mensaje, ponele, hoy me respondieron al mes diciéndome que en media hora mostraban la casa. O sea, yo ya me había olvidado de cuál era la casa, todo. No sé, me organicé y en esa media hora fui. Después de ahí nos vamos a la inmobiliaria a reservarla ya. Por lo menos a señarla para después reservarla, para que no me la saquen. Llego... Ay, ya me llamaron que la van a reservar mañana. ¿En serio? Le digo, ¿qué me están jodiendo? Pero hace un mes mandé el coso y ahora, después de media hora, ¿ya está? ¿Me estás cargando? Entonces, chicos, bastante terrible todo. Y no fue la primera vez, o sea, me pasaron un montón de veces. Yo le estoy contando las más contundentes, digamos. Después otra que también medio que dormí, era también gigante. Era todo medio de madera, todo medio horrible, pero a mí no me importaba eso, yo quería alquilarla y ya, porque también quedaba cerca de mi casa, tenía fibra óptica, tenía todo. Estaba por ir, a mi amiga le digo, no, che, acompáñame, me queda 2 cuadras de tu casa, le digo, vamos. Me dice, dale amigo, vamos, qué sé yo, bueno, me pongo en la mochila, me llama por teléfono un número desconocido, que yo no atiendo número desconocido, pero ni de casualidad, yo no sé por qué, pero atendí, que atendí. Me llama el de la inmobiliaria y me dice, che, mirá, el dueño me llamó, dice que no quiere mostrar la casa porque dice que no está en muy buenas condiciones, que yo no me importan las condiciones, le decía que era una casa. Y bueno, me cagó, de arriba de un árbol, así. Una caca en la cabeza me hizo, fue terrible. Yo sí lo estoy contando así, pero yo me ilusionaba con cada casa, ¿me entendés? Era como, nada, re lindo, yo ya me veía ahí, me veía dando clase, me veía viviendo, ¿me entendés? Entonces como que, a ver, yo no me abrumo por nada, o sea, yo como que siempre me tomo todo muy a la ligera, a mí se me cae la casa y yo no me hago ningún problema, cuando se caiga la recojo, nunca me hago por mucho problema por nada, desdramatizo todo, para mí, en las cosas obviamente banales de la vida, desde ya. Porque a uno le han pasado cosas fuertes, entonces uno dice, bueno, chicos, las cosas importantes de la vida son estas, no me voy a largar a llorar por esta pelotudez. Pero bueno, en cierto punto te jode también y te incomoda, o decir, la concha de la lora, tengo todo para hacer todo y ¿qué? Entonces, bueno, hasta que un buen día, 6 meses después, nace el hijo de mi amiga y yo fui a conocerlo. Bueno, le digo, ay, Dai, si están viendo eso te mando un beso enorme porque gracias a ti estoy aquí. Y ahora van a saber por qué. Fui a tomar unos mates y con mi amiga, qué sé yo, le digo, che, Dai, vos sabés que... Ay, ese bebé no saben lo que es. Una hermosura. Che, Dai, le digo, vos sabés que me quiero mudar, qué sé yo, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, y me dice, ay, bueno, mira vos, qué sé yo, bueno, a ver. A los días me manda un mensaje. Yo estaba tranquilamente en mis aposentos durmiendo como Cleopatra. Y me manda un mensaje y me dice, Emma... En un negocio pusieron un cartel que están por alquilar un lugar, una casa, qué sé yo, nueva a estrenar, qué sé yo. ¿En serio? Bueno, pasame el número a la mañana. A la noche me pasó el número. Así que esto fue todo angelado desde el principio, porque si en un segundo me sacaron una casa, pasó un día entero, no me la sacaron, entonces fue como... Era para mí, ¿viste? La clásica que te dicen, pero bueno, no sé. La cuestión es la siguiente. Me manda el mensaje, bueno, después me pasa el número, qué sé yo. Al otro día, la señora que me alquila... que la amo, pero eso es un tema aparte que después ya les voy a contar. Me dice, Emma, bueno, si querés, venite si querés mañana a partir de las 4:30 de la tarde que te la muestro. Bueno, dale, voy, le digo. Voy a las 4:30, porque ya tengo experiencia en que me sacan cosas. Vine, llegué, me abrieron un amor los dos, el hombre, la mujer, todo un placer.
gigante. Al final y al cabo los conocía de toda la vida ellos, yo ni me acordaba, o sea, va, de toda la vida, muchos años atrás, del barrio. Entonces, ya otra cosa, digo, ¿en serio? Bueno, genial. Entonces vienen, me muestran la casa, qué sé yo, re linda. De hecho, también, si quieren que les haga un room tour, me dicen que les voy a mostrar todo. Tengo unas ganas terribles de hacerlo, así que por favor pídamelo, porque tengo ganas de hacerlo y de mostrarle todo. Si bien está todo como acomodándose, está lindo, me gusta, quiero mostrar todo. Ya vieron que este fondo lo que es un placer. Y quiero también que me ayuden con el tema del fondo de los videos de YouTube y todo eso. Nos pusimos a hablar, qué sé yo, re lindo todo, a estrenar nuevo. Nadie vivió acá antes, que eso otra cosa que a mí me encanta, porque yo creo como mucho en las energías y como no en la energía así, cosas raras, sino como que la vibra que tiene la gente y todo eso, como que siento que lo va dejando por todos lados. Y vivir en una casa donde por lo menos haya habido alegrías o cosas así, o gente buena y todo eso, no deja de ser energía de otra gente, que no sé si quiero vivir en un lugar donde ya, obviamente sí, si me pasaba, sí, lo iba a hacer, no tenía ningún problema. Pero al ser una casa tan nueva, una casa nueva, limpia, de que no ha vivido nadie acá y todo eso, es como que está súper limpia, o estaba súper limpia de energía, y como que la sentía o sea, ni energía linda ni energía fea, no sentía nada, que también fue algo feo, porque yo decía, ay, esto que es re linda, pero yo decía, ay, no tiene alma esta casa, ¿dónde me voy a mudar? ¿Qué es esto? Unas 4 paredes frías. Bueno, eso pasaba todo por mi mente mientras yo estaba hablando con el señor. Pregunté situaciones de dinero, de impuestos, todas cositas así, qué sé yo, me cerró todo perfecto y dije, más tarde vengo y te reservo. A todo esto, cuando yo llegué, esto chisme, chicos. Pero también para ponernos en el lugar de otras personas, ¿eh? Yo llegué a las 4:30 y al ratito empiezan a tocar la puerta. Golpeaban. Nos salíamos porque estábamos hablando con mi vieja y con el señor, todo. Cuando les digo eso, salimos y eran 2 chicos que estaban viniendo a ver la casa. Y cuando yo vuelvo a la noche para reservarla, el señor me dijo que habían venido ya con la plata para reservarla y todo. Y yo dije, ay, la puta madre, por fin gané una vez. Pero después me puse a pensar y dije, ay, maldita sea, pobre gente, yo estuve en ese lugar, es horrible, qué garrón. Pero a su vez, esta casa fue la mejor que pude conseguir. ¿Por qué? No tengo vecinos, la gente que me alquila es un amor, pero no te puedo explicar. O sea, estoy feliz de haber pegado con ellos. Estoy a 5 cuadras de mi casa, pasa la fibra óptica. Económicamente está súper bien el tema de poder llevar a cabo esto. Fue ideal y fue mucho mejor que otras opciones que yo tuve antes, por las cuales me puse mal. Y ahora quiebro. No, mentira. Y después dije, bueno, como me pasó a mí, que yo me puse súper mal por otras casas que perdí, va súper mal, qué sé yo, como que te frustra un poco. Dije, a esta gente seguramente le va a venir algo mucho mejor. O sea, o por lo menos me resguardo en eso para no sentir culpa. Pero tampoco por qué sentir culpa si yo hice todo bien, no hice nada malo. Pero bueno, si hubiese caído 20 minutos más tarde o 10 minutos más tarde, perdía la casa seguro, ¿entendés? Entonces como que, nada, eso, y como que me sentí mal, pero después bien, y después dije, bueno, para todo más o menos lo mismo, a mí ya me pasó, qué sé yo, la culpa fuera. Pero bueno, te da como una cosita de feo contarlo también. Pero porque te da empatía, ¿me entendés? Sentido, decir, ay, pobres pibes, qué sé yo. Capaz que a ellos les chupaba un huevo también, qué sé yo, no sé cómo se habrán sentido. Pero, viste, te queda una sensación rara. La cuestión es que después de haber pasado por todo eso, estoy aquí. Ya la casa ha sido inundada de música, de buena energía, de buena vibra. Tengo mis piedras, mi amatista, mi turmalina, mis cosas, mis piedritas bellas. Mucho saumerio, mucho palo santo, como me gusta, de cosas de señora que hace yoga. La verdad que la amo a la casa, es súper cómoda. También haberme mudado como que, no sé, sentí mucho la compañía de muchas personas, como que me hicieron regalitos súper importantes. Estuvieron mucho, vienen todo el tiempo a visitarme, a tomar mates a la noche. Los sábados a la noche hacemos joda, nos escabiamos, la pasamos bien, trabajo, filmo, edito. Ya la estoy llenando de mí, ¿me entendés? Y de mi entorno y de la energía de mi gente. Entonces como que yo entro acá y se vive una energía re linda y se siente la energía. Y las personas que vienen me dicen también, se siente súper lindo estar acá, que es cómodo. Estoy feliz por eso también, porque era lo que yo quería, lo que yo esperaba, que sea un lugar lindo para estar. Tanto para mis alumnos, como para mis amigos, como para mi familia que viene, para mí, obviamente, porque yo vivo acá. Entonces, ¿el mensaje cuál es? No sé ese mensaje, qué sé yo, no sé. Yo les cuento mi experiencia, cómo fue, y que a veces te re frustra y un garrón y toda la bola, pero a veces vienen cosas mejores, y a veces no. Porque la verdad que ponerle romanticismo a lo que sucede conviene, o ponerle decir, ay, era porque no era para vos. En este caso se cumplió, pero ese, ay, era que no era para vos.
Es una... ¿Qué querés? Tengo un balde con agua y te hundo la cabeza. ¿Me explico? Porque te estoy pasando mal. No me digas eso. Pero bueno, a veces es verdad. Y uno lo dice de cariño. Yo también digo. Y de que por ahí también crees en eso. Entonces, en este caso se cumplió. Y yo vengo a darle ese ápice de esperanza a las personas que están mudando y que están teniendo todo eso. De que posta. Hay veces que sí, que es así. Y bueno, y obviamente también verlo con lado positivo, chico. Porque si va con negatividad a buscar algo lindo o a buscar que se te den las cosas, no. Nada que busques con mala onda o buena energía o frustrado, o sea, o con pesimismo y todo eso te va a salir bien nunca. Nunca diciendo, esto que hoy, esto que no funcionó, esto. No, chicos, divertirse, también uno lo dice de la boca para afuera. Bueno tener ese reparo y pensar también en eso, la tolerancia a la frustración, que yo, por suerte, no soy de frustrarme rápido, sí de sentir cosas raras porque no va a estar feliz, ¿me entendés? Me cagaron la casa, la oportunidad, qué sé yo. Ay, bueno, no importa, qué alegría, ya está. No, chico, te da por las pelotas. Pero tampoco 2 días, ¿me entendés? Sintiendo eso. Y yo, y como lo pude manejar yo con las herramientas que tengo. Cada uno lo maneja con las herramientas que tiene. Yo, por suerte, lo manejé bastante bien porque tampoco fue algo tremendo. No fue que ni me estafaron, ni perdí la plata, ni me robaron, ni nada. O sea, hay gente que la pasa mal de en serio. Cuando yo digo todo esto trágico, toda esta cosa así, obviamente es sentido figurado y es una pelotudez lo que estoy diciendo. Pero porque soy exagerado también. Pero bueno, no sé, chicos, ya fue, me cansé. Está hermosa la casa, si quieren un room tour yo se los voy a hacer. Que estoy feliz, necesito hacerlo, me encanta la idea, necesito hacerlo. Estoy contento de compartirlos con ustedes también porque formaron parte, muchos de ustedes me preguntan todo el tiempo, cuando falto 2 días en el canal me preguntan si estoy bien, entonces como una relación súper linda que estoy teniendo con ustedes que nada, siento que este video me costó un montón hacerlo porque la verdad que no tenía ganas ni a palo, termino de editar recién, estuve horas, pero yo decía, este video es para los chicos porque se lo merecen que yo les explique por qué falté tanto tiempo y por tantas preguntas que me hicieron que yo a veces no les puedo responder porque son muchísimas. Acá estoy para darles... para que no me extrañen y para no faltarles en su vida. Bueno, chicos, les mando un beso enorme. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme. Nos estamos viendo en el próximo vlog, que seguramente, si quieren, va a ser un room tour. Así que si me lo piden, lo haré. Los quiero, chicos. Gracias por acompañarme en esto y por toda la buena energía que me han tirado. Los quiero. Chao.